Comenzamos nuestro estudio de la palabra del Señor. Hoy estamos en el capítulo 3 del libro de los Hechos, el versículo 11 al 26. Por favor, si nos ayudas, Diofre, a leerlo, estemos todos atentos, tomando nota. Es importante que estemos enfocados y quitando toda distracción y podamos realmente profundizar, escudriñar y meditar en la palabra del Señor el día de hoy. Entonces leamos, por favor, el pasaje, Diofre. Bueno, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, eh, Salomón, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa santidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros, vuestros gobernantes, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Era hasta Hasta el hasta el 20, 26. al 26, perdón. Sí, seguimos, por favor. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las casas, en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno convierta de su maldad, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bien, muchísimas gracias. Este pasaje es hermoso y como hemos estado compartiendo estos días, que ya estamos en este libro hermoso de Hechos de los Apóstoles, que muchos han indicado que tal vez debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque así es, realmente era el Espíritu Santo operando. Vemos siempre el cumplimiento, decíamos ayer, de esa promesa del versículo 8 del capítulo 1. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo
Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Definitivamente las características más marcadas de la primera iglesia, que es evidentemente modelo histórico para todos nosotros, es la proclamación del Evangelio, una intensa proclamación del Evangelio, permanente, diaria, constante proclamación, con gran denuedo, con gran insistencia, era lo más característico, así como también la oración y profunda oración constante, era una iglesia que oraba, que buscaba al Señor. La oración no era algo marginal para ellos, era algo central, algo esencial, y la vida del Espíritu como resultado, la comunión del Espíritu Santo. Todo esto encaja de una manera muy hermosa en nuestros valores centrales que hemos resumido en la palabra gracia, en el acróstico gracia, y ahí están estos, ¿no? La comunión diaria con Dios, la intimidad con Dios también permanente, la gran comisión, la proclamación, y como dice también en el libro de Efesios, cuando habla de la guerra y la batalla espiritual, en la armadura de Dios, el apresto del calzado del Evangelio, el calzado del apresto del Evangelio, esa prontitud, esa solicitud que hoy tenemos que mantener, rescatar, recuperar, avivar en nuestra vida, cada uno como creyentes y también como congregaciones. Entonces, primero que todo, resaltar eso, que esta escena donde este hombre es sanado, es una escena que, como siempre veremos en todo el libro, fue canalizada, fue enfocada y aprovechada para la proclamación del Evangelio. Digamos que como reorientando, claro, el milagro, siempre los milagros, uno de los propósitos principales que tiene, además obviamente de mostrar el amor de Dios y de responder a una necesidad de una persona, en este caso enferma, paralítica, es llamar la atención de las personas, de la gente hacia Dios, hacia el mensaje de salvación, hacia el Evangelio. No se podía quedar solamente en, wow, el momento, sí, el milagro, y qué tremendo. Y como aquí pasa la gente como queriendo atribuir a Pedro y a Juan el milagro, sino como ellos bien hicieron, dar la gloria a Dios y reenfocarlos hacia el Señor y hacia el Evangelio, que es lo importante. ¿De qué sirve que la gente reciba milagros, sanidades, cualquier tipo de milagros si no tienen salvación? Así que lo que hace Pedro, de una manera muy sabia, es comenzar a proclamar el Evangelio con mucha sabiduría, definitivamente en el Espíritu, y hay un gran impacto para la gente aquí. Una de las reflexiones que yo he estado haciendo ayer y hoy en ese capítulo 3 es que dice el relato que este hombre era ciego de nacimiento. Así que definitivamente, con todo el tiempo que el Señor Jesús ejerció su ministerio, este hombre estuvo allí. Dice aquí que era llevado a la puerta de la hermosa y ahí estaba todos los días. Entonces seguramente todas las veces, que fueron muchas, que el Señor Jesús fue al templo y predicó y sanó a enfermos, este hombre estuvo allí. Y yo me preguntaba, ¿y por qué tal vez no fue sanado antes? ¿Por qué este hombre, una de esas ocasiones que el Señor fue y que hizo tantos milagros, no fue sanado? Y lo único que podemos entender aquí es que, como aprendemos en la palabra del Señor, eh, hay el kairos de Dios. Dios tiene su tiempo perfecto para cada persona, el momento y la manera. eh, y este fue el momento a través de Pedro y Juan. Después, insisto, de tantos tiempo y tantos momentos que el Señor estuvo con los apóstoles también allí, ese día, ese momento especial fue el momento, y eso nos enseña muchas cosas, entre otras que es importante que sepamos esperar el tiempo y el momento de Dios, que no nos desalentemos y de pronto no recibimos la respuesta del milagro en el momento y a la manera que nosotros quisiéramos, sino que Dios tiene su momento y su manera. Esa es una importante lección. Otro principio importante de resaltar aquí es que, como lo hace aquí Pedro y ellos, el versículo 12, cuando ve la gente atónita, impactada, les dice en el versículo 12 por qué se maravillan, por qué están tan maravillados con esto. Y sobre todo dice, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Eso es bien importante. Hay la tendencia humana a poner los ojos en las personas. Nosotros poner los ojos en personas cuando les vemos que tal vez tienen talentos, habilidades que son usados por Dios, y quitarlos del Señor, o también hacia nosotros, cuando de alguna manera Dios nos utiliza, nos permite ser instrumentos suyos y canales, y tal vez porque fluye un don que Él nos ha dado, o porque Dios se elige en su misericordia hacer algo a través nuestro, permitir que los ojos se fijen en nosotros, y ese es el peor error. Tenemos que siempre asegurarnos de que los ojos se pongan en el Señor y que quede claro que es el Señor el que sana, que es su poder el que lo hace. Entonces viene ya luego la confrontación, el mensaje, la proclamación, ya habiendo quedado claro esto, que no fueron ellos sino el Señor. Comienza el versículo 3 en adelante la proclamación. Y lo que hace aquí, en primer lugar, Pedro, es hablarles a ellos como pueblo, y es un mensaje confrontador,
hemos aprendido y sabemos que la palabra no puede ser predicada buscando complacer a las personas, agradar a las personas. Pablo dice que si él agradara a los hombres no sería siervo de Cristo, y no podemos olvidar que siempre nuestro papel y propósito es agradar al Señor y no a las personas. Y cuando se predica la palabra no podemos predicar lo que la gente quiere oír o a lo que la gente le agrada, sino lo que Dios nos manda y quiere que prediquemos. Este mensaje es confrontador. Lo primero que dice aquí el versículo 13, 14, 15, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando él que había de ser suelto. Mas vosotros, perdón, al santo y justo negasteis y pedisteis que se os diera un homicida. Y dice el 15, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es muy confrontador. Les dice literalmente: ustedes son unos asesinos, ustedes mataron al santo, y no mataron a cualquier persona, mataron al Hijo de Dios, mataron al Mesías. Entonces, bueno, tiene que estar uno en el Espíritu y tiene que ser el Espíritu Santo el que está hablando para que una multitud no reaccione negativamente y se enoje cuando les dicen: ustedes son unos asesinos. Eso fue lo que hizo Pedro. Obviamente que no es tampoco un mensaje de acusación, sino de confrontación. Él les dice la verdad debe ser predicada, aunque muchas veces la gente no esté dispuesta a aceptarla o a entenderla, pero tampoco estamos hablando de que lo hagamos como un dedo señalador o condenando, juzgando, pero sí hablando la verdad de Dios. Ellos tenían que reconocer que habían crucificado al Señor, que habían hecho lo malo, que habían pecado, que habían rechazado al Salvador, al Mesías, y con él la salvación que Dios les ofrecía. Y eso es necesario cuando predicamos el Evangelio, en el caso nuestro, a través de las 4 leyes espirituales. Siempre en la segunda ley establecemos y somos directos en decir que el problema es el pecado, y el pecado del hombre, el pecado del ser humano. Y eso debe ser reconocido. Nadie va a buscar un salvador, nadie va a acudir a un salvador si no es consciente de que necesita ser salvo, si no es consciente de su propio pecado y maldad. Y en nuestro medio es muy común ver que la gente tiene una norma de medir unos parámetros morales muy relativos, muy subjetivos, y sobre todo la tendencia a compararse con gente que de pronto es mucho más perversa humanamente hablando, y entonces se creen moralmente buenos. Y la gente es común escuchar decir: no, yo no le hago mal a nadie, yo soy un buen padre, un buen trabajador, y puede ser así, pero entendemos que el pecado no es relativo y que para Dios todos son iguales y todos generan condenación. La paga del pecado es muerte. Así que viene el mensaje confrontador, el mensaje ungido. Entre otras cosas, recordemos que este es el segundo mensaje de los apóstoles, por lo menos que está registrado en la palabra, después del de Pentecostés. Y el de Pentecostés es tomado siempre, históricamente se reconoce como un modelo de lo que se conoce como la predicación apostólica, la predicación que los apóstoles acostumbraban. Y hay, de hecho, una guía, como un modelo que podemos resumir en los siguientes puntos. Siempre lo primero que ellos hablaban en esta predicación apostólica es que ya había llegado el tiempo del cumplimiento de los pensamientos y planes de Dios. Y dentro de ellos, segundo, que Jesucristo es el Mesías esperado y que su vida y obras evidenciaban esa realidad. Tercero, que el pueblo judío como tal había cometido un gran crimen al darle muerte, pero que eso estaba dentro de la providencia de Dios para el cumplimiento de sus planes para expiar los pecados. Cuarto, aspecto de esta predicación apostólica, el glorioso y contundente hecho de la resurrección. A través de este hecho Dios anuló el veredicto mentiroso e infame de los hombres por el cual lo condenaron y crucificaron, y establece la gloria del Señor y su título y honra como Señor de señores y como Rey de reyes. Quinto, los apóstoles y hoy la iglesia, nosotros somos los testigos escogidos por Dios para proclamar la resurrección. El siguiente, las proposiciones de esa proclamación se apoyan siempre en el Antiguo Testamento, en todos los principios, promesas y enseñanzas del Antiguo Testamento. Y por último, Dios en su gracia anuncia las preciosas promesas a los hombres que incluyen salvación, restauración por el perdón de los pecados, y que el Mesías rechazado ahora está en gloria, en victoria como Rey del universo. Entonces, esto solo para hacer un pequeño panorama y mencionar esto que es importante históricamente, y es lo que se conoce, insisto, como la proclamación o predicación apostólica. Entonces, en el pasaje lo que vemos es esto: él los confronta con el pecado. Al mismo tiempo se ve que, como les decía, se hace en amor. El 17 dice:
Mas ahora yo sé que por ignorancia habéis hecho esto, como también vuestros gobernantes. Entonces Pedro establece que no solo ellos, que toda la humanidad hemos pecado, somos culpables y que es por ignorancia, por desconocimiento de Dios. Y establece, una vez más en el 18, que todo esto había sido anunciado, que esto no fue algo casual, que esto no fue algo accidental, que estaba dentro del marco histórico y cumplimiento de los planes y tiempos del Señor. Entonces, insisto, todo esto se ve como se enfoca o se reenfoca la atención del milagro y del hombre y de Pedro y Juan hacia el Señor, hacia el Evangelio y hacia la necesidad de salvación. Importantísimo el 19, donde Pedro concreta entonces qué es lo que hay que hacer, así como en Hechos 2, cuando le preguntan qué haremos, él les dice directamente tienen que arrepentirse, tienen que convertirse. Aquí en el 19 dice arrepentidos pues y convertidos para que vuestros pecados sean raídos como los tiempos y que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Siempre que proclamamos y predicamos debemos llegar a este punto de dar a las personas la oportunidad de hacer la invitación específica, de tomar la decisión del arrepentimiento, tomar la decisión de volverse a Dios, de recibir al Señor como su único y suficiente Salvador, para que puedan dar ese paso. Siempre debe estar esa invitación, nunca debemos dejar abierto en el aire el mensaje y todo sin llegar a ese punto de conclusión y sobre todo de aplicación. Entonces, acepta a Cristo, recibe la salvación. Entonces esto, por último, eh, bueno, dice que continúa, explica de Moisés, de cómo los profetas habían anunciado todo esto, y finalmente en el 26 termina diciendo, a vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su Hijo, le envió para que os bendijese, convirtiéndoos cada uno de su maldad. Esta última enseñanza quiero resaltarla y es que es entender que el milagro más grande y la bendición más grande es el Salvador, es el Redentor, es la salvación que tenemos en Cristo. Y el mayor milagro es la conversión. Es decir, muchas veces pedimos y Dios de hecho nos envía muchas bendiciones, sanidad física como este hombre, provisión económica, restauración y muchas cosas más. Pero el mayor de los milagros es cuando entendemos que somos pecadores, nos convertimos al Señor y recibimos salvación. Entonces esto para nuestra vida, para que lo tengamos en cuenta y lo podamos aplicar en todo lo que hacemos. Es todo lo que les quería compartir de parte mía del pasaje.